¡Ay, qué frío que hace! ¡Qué frío que hace! Llegó el invierno. No sé qué temperatura hace, pero si me dicen que es de 0 grados, les creo. Es un frío de muerte. De muerte. Bueno, hoy el tema es uno de estos temas que charlamos muchas veces, ¿no? Ahí se ve mejor, ¿no? Es igual. Bueno, uno de estos temas de rueda de coche, de paseo de coche. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy el tema es el sistema de compresión, vamos a hablar correctamente, no es encriptación, ¿bien? Es compresión que se utilizan en las radios digitales, lo que se denomina DMR, Digital Mobile Radio. Es un sistema para, bueno, volvamos al principio. DMR es digital, con lo cual la onda digital, para hacerlo muy fácil esto para todo el mundo, no solo para los radioaficionados que ya lo conocen, pero para todo el mundo, DMR digital quiere decir que la señal fluctúa entre un 0 y un 1. ¿Bien? Quedémonos con esa idea. Mientras que en el mundo analógico la frecuencia fluctúa entre una horquilla, en el mundo digital es 0 y 1. ¿Bien? Eso de toda la vida, y nosotros que venimos del mundo tecnológico es como obvio para nosotros. O sea, el sistema binario de ceros y uno de hace, no sé, ya 40 años que lo conocemos. Bueno. Dicho esto, quiere decir que si la radio es digital, el sistema de radio, más allá del tema de los slots, de los tiempos, bueno, hay un montón de cosas, pero básicamente la frecuencia en esa comunicación va a fluctuar entre dos puntos. ¿Bien? Un punto va a ser el 0, otro punto va a ser el 1, y con ese 0,1 se construye el contenido digital. ¿Está bien? Siguiente tema. ¿Qué es lo que pasa? Voy a tratar de hacerlo muy, muy simple para que todo el mundo lo entienda. Por un lado, decíamos, bueno, pero ¿qué pasa con nuestra voz? Nuestra voz es analógica, ¿sí? No es digital. Nosotros, cuando hablamos, generamos una frecuencia entre 30 y, no sé si era entre 10 y 30 MHz. Bueno, hay un rango de las frecuencias que es lo que se denomina vulgarmente la frecuencia de la voz. ¿Bien? Cuando hablamos, generamos una onda, y esa onda fluctúa en ese rango de frecuencia. Entonces, mientras que un equipo analógico de radio, nosotros hablamos muchas veces de ese V5R, de los mejores equipos que podríamos utilizar, sobre todo por el precio, por las prestaciones, bueno, tiene un montón de ventajas. Decía entonces que en el mundo analógico, los handys de todo, bueno, los handys, la comunicación de radio de toda la vida, HF, UHF, VHF, bueno, nuestra frecuencia analógica se va modulando, se va, por decir así, metiendo en una comunicación radial, en una emisión de radiofrecuencia que fluctúa. Sobre todo porque también usamos FM, bueno, usamos varios tipos, ¿no? Podemos usar AM también, pero en el mundo FM se llama frecuencia modulada. Básicamente la frecuencia cambia, se modula la frecuencia. Iba a hablar de digital y estoy ahora hablando de analógico. Entonces, pero yo creo que hay que hacer esa explicación de cómo es el mundo analógico para después terminar de redondear el digital. Entonces, en el mundo analógico dijimos que la frecuencia fluctúa, porque nuestra voz fluctúa. Los equipos de transmisión reciben nuestra voz, tienen micrófonos, tienen circuitos de amplificación, donde nuestra voz analógica se mete dentro de otra frecuencia analógica y sale al aire en forma de radio. Bien, hasta ahí yo creo que es lo que todos conocíamos. Bueno, hay como diferentes sistemas o mejoras que uno puede hacer, preamplificar, luego se amplifica la señal, pero bueno, el mundo analógico es así. Mete una señal analógica y esa señal analógica sale al aire analógico. En el mundo analógico, ¿no? En el mundo digital, dijimos, las cosas cambian, porque al final, como esto es digital, al final de este proceso tiene que haber ceros y unos. Entonces,
acá entra en juego otro concepto de esos importantes que se llama el vocoder, como voice coder. El vocoder es un programa, un algoritmo. En algunos casos ese sistema vocoder está metido en un chip para darle más velocidad, o bien puede ser un soft, un driver, un plugin, un coder. En el mundo de la informática, en el mundo tecnológico, hace mucho tiempo que nosotros usamos lo que se denomina MP3, usamos algo que se llama OGG Vorbis, usamos LAME, usamos el WinZip, el WinRAR. En ese caso, ese tipo de algoritmos comprimen, ¿bien? No solo digitalizan, sino que también comprimen la frecuencia. ¿Sí? ¿Quién no usó WinZip o WinRAR en algún momento? Bueno, 7zip, etc. En el mundo digital, tecnológico, hace muchos años que usamos esos sistemas donde yo meto contenido digital. Pensemos que, en el MP3 yo estoy metiendo un contenido analógico, ¿no? Que era la música, y genero un contenido digital. Pero en el caso de los compresores y demás, realmente meto archivos digitales y los comprimo para generar otro archivo digital más pequeño. Es increíble cómo se ve toda la Sierra Norte, hermoso. Entonces, mundo tecnológico, ya existían los compresores, compresor de analógico a digital, compresor de digital a digital. Un archivo, si nosotros, para verlo muy fácil, un archivo que es comprimido se realiza con un algoritmo, por ejemplo, los algoritmos ZIP, RAR, los métodos de compresión, básicamente buscan patrones de información, y con ese patrón de información, en lugar de guardar una determinada secuencia de información, guardan una información más pequeña. ¿Bien? Con lo cual leen un patrón, y ese patrón de alguna manera guardan algo más chico, que ese chico luego puede llegar a obtener la misma información basada en ese patrón. No hay pérdidas en el sentido, en ese sistema de compresión digital. No hay pérdidas porque cuando yo tenía un archivo con una carta escrita y lo comprimo con el zip y luego lo descomprimo, vuelvo a tener exactamente la misma carta. Eso es un algoritmo sin pérdida. Achica la medida buscando patrones y después me devuelve el contenido sin pérdida. Bien, por un lado. Por otro lado, hablamos de MP3 o VOG. Esos algoritmos, dado una información de entrada que sí tiene pérdida, bien, si lo queremos ver más fácil, por ahí un JPEG, los algoritmos que comprimen imágenes. Yo tomo una imagen de 8 megas, lo paso por un proceso JPEG, el famoso archivo JPEG que vemos en todos lados, y ese JPEG de 8 megas pasa a medir 400K, 20 veces menos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esos algoritmos? JPEG, dijimos también el MP3, son algoritmos que tienen pérdida, con lo cual meto un archivo muy grande, lo comprimo con pérdida, y luego cuando lo descomprimo yo me hacen creer que es más o menos lo mismo, pero no lo es. Un JPEG, por la medida que tiene, y esto es obvio, claramente no tiene los 8 megas que tenía la foto original, y por supuesto no tiene la calidad de la foto original. Está comprimido, y con esa compresión lo que logro es bajar muchísimo la medida de ese archivo. ¿Qué es lo que yo busco? Bien, busco con los JPEG o con MP3, lo que yo busco es cómo achico ese archivo, bien, para que ocupe menos y sin embargo la pérdida de información que tiene no sea tan notoria.
Bien, aquellos que son muy exquisitos con la música no escuchan MP3 porque dice que sienten esa pérdida de información en la música, y que cuando uno escucha un disco o una cinta, otro tipo de medios de reproducción de música sin pérdida, se escucha mejor. Bien. Dicho todo esto, estos son una serie de conceptos, porque ahora cuando vamos a entrar en el sistema de compresión que usamos en las radios digitales, vamos a ver que hay un poco de estos sistemas que cometemos. El sistema se llama AMBE Plus 2, el que la mayoría de los fabricantes están utilizando, o derivados o coders o codificadores similares, compatibles con el AMBE Plus 2. ¿Qué hace este algoritmo? Entonces, dijimos que en el caso de la voz nuestra es analógico, pero lo tengo que digitalizar. Entonces, ¿cómo realizan esto? Bueno, por un lado mete lo que llama una señal de un clock, es decir, una señal digital 1010101010, constante a una determinada frecuencia, y a esa señal le inyectan, ¿sí?, nuestra voz analógica. Nuestra voz analógica, para entenderlo, al digitalizarla, nuestra voz, digitalizar implica a intervalos regulares de X milisegundos, por ejemplo, se toma una medida y según la frecuencia que tenga se marca un punto. Entonces, en lugar de ver una curva sinusoidal como nosotros vemos, digamos que esos sistemas de digitalización se van viendo puntos en algún lugar de esa, digamos, puntos separados, no constantes, ¿bien? Que simulan o que siguen, por decir así, la curva original del audio analógico. ¿Está bien? Comenzamos por ahí. Siguiente tema. Dijimos que se mete un clock o una señal cuadrada, constante, digital, de unos y ceros, se le inyecta el sonido de la voz, también digitalizado, y en base a esas dos señales se saca una señal con un algoritmo. Otra vez, no es algo arbitrario, con un algoritmo se saca una señal 1 y 0, ¿bien? Que representa esa voz que nosotros dijimos, ¿sí? Además, tienen una inteligencia, no es simplemente método frecuencia, las uno, hago un XOR o algo y ¿cómo se dice? Y los genero, sino que tienen lo que llaman no es formatos, es formales el término, la traducción apurada, donde utilizan esos padrones o esos patrones de información que habíamos hablado del mundo digital. ¿Bien? Cuando dijimos que en el mundo digital, en el caso de un sonido, ¿no?, de una música, existía una interpretación, en el mundo del zip o RAR, buscan patrones y guardan un pequeño lote de información que representa ese patrón. Este algoritmo AMBE Plus 2 utiliza una combinación donde, por un lado, la frecuencia analógica que viene la corta, la digitaliza, la simplifica, por decir así, ¿sí? La distorsiona porque está teniendo pérdida, está comprimiendo. Por otro lado, ciertos patrones, y acá es donde viene parte de esta inteligencia, este algoritmo, y por eso es un algoritmo, evidentemente, que llevó mucho tiempo de desarrollo y que es un algoritmo que tiene licencia, no es gratuito, donde así como fue con el MP3 el Instituto Fraunhofer, no sé quién fue la empresa, creo que es DB la empresa, DBMC, una cosa así es el nombre de la empresa. Bueno, esa empresa habrá invertido un montón de horas en el análisis de los patrones en el habla. Cuando nosotros hablamos,
En inglés, en español o en cualquier idioma hay patrones, por decir así, de audio. Nosotros, bueno, en el caso por ahí de muchos de los lenguajes, bueno, de todos, ¿no? Utilizamos como vocales, que las vocales son sonidos muy, por decir así, que conectan las consonantes. Entonces hay patrones de habla que se repiten. Bueno, este algoritmo AMBE, ¿qué es lo que hace? Toma esos patrones y guarda, por decir así, una representación digital mucho más pequeña que ese audio. Si yo, para hacerlo muy sencillo, si yo digo hola, en realidad, en vez de todos esos puntos analógicos, ¿sí? Que forman la palabra hola, con toda esa curva, toda esa modulación analógica, la chatan, cortan ciertas frecuencias, la comprimen un poco, la digitalizan a intervalos de tiempo regulares y después el O, tal como yo lo pronuncio, lo convierten a un tipo de información digital mucho más pequeña que esos puntos que forman HO. Por verlo muy fácil, es como si yo tengo un documento de texto con una carta y cada vez que encuentro la palabra de o la o el o los, en realidad pongo un pequeño dibujito, una marquita. Cada una de esas frases o de esas uniones de letras las reemplazo por esa marquita. Entonces, si en un documento hay un montón de artículos, el la, lolas, los, las, en realidad con 4 pequeñas marquitas yo reemplazo y voy achicando eso. Bien, ese es el sistema mezclado que utiliza este sistema de codificación, ¿sí?, en el mundo digital. Toma un audio digital, lo mezcla, toma un audio analógico, lo mezcla con un clock digital, va buscando patrones y va generando una información digital que representa más o menos lo mismo, pero no es lo mismo, más o menos lo mismo. Con lo cual, esa información digital es la que se transmite. Y por eso hay otro video que yo dejé por ahí, donde hay un ejemplo que yo hice, una demo en vivo, usando un repetidor y usando el Parrot. El Parrot es un servicio que tienen los repetidores para que yo le envíe una señal y el repetidor me la reproduce exactamente como él la escuchó. Bien, es decir, él escuchó una serie de una señal digital y él me la vuelve a enviar diciendo, esto es lo que yo te escuché. Y me sirve el Parrot, el 9990, cuando hago una llamada privada a ese talkgroup, me sirve para saber cómo está saliendo mi audio, cómo me escucho yo mismo. Entonces, este iba a ser un video corto, como siempre, pero para explicar bien las cosas hay que entender qué es digitalizar, qué es comprimir, qué algoritmos son con pérdidas, sin pérdidas. En este caso, los sistemas de AMBE tienen pérdida, digitalizan, tiene pérdidas y además usan patrones. Lo del patrón, volvemos al ejemplo del zip o del RAR, donde se achica por patrones la información sin pérdida. Pero en este caso tenemos pérdida por un lado y además patrones. Utilizan dos, digitalización, pérdida de información y patrones de compresión o de reemplazo. Entonces, termino obteniendo una información digital mucho más pequeña. Esa información digital hablan de 1.6 más o menos K hasta 9.2 K kbps o K, es decir, esto es cantidad de bits, ¿bien?, por segundo que estoy metiendo en un medio. Y si, para aquellos que tienen algunos años, si recuerdan los modems de 300 baudios, 1200 baudios, el packet tenía 9600 baudios o 33600 llegó en algún momento, no sé ahora cuál sería la velocidad máxima. ¿Qué quiere decir? Que el audio que nosotros generamos en un walkie digital se envía a razón de más o menos 2K, ¿sí?, por segundo, con lo cual es muy chiquitito. Vean el otro video, les recomiendo que se suscriban al canal, pero además vean el otro video donde se escucha
la vuelta de mi información y cómo la información se escucha mal, se escucha comprimida, no se me reconoce la voz. Y además hay algo muy importante, como esos patrones no son iguales en todos los idiomas, no es lo mismo como hablamos en las lenguas románicas o italiano, francés, español, portugués, cómo hablan las lenguas sajonas, alemán, inglés, noruego o del norte de Europa, y no es lo mismo como se habla en árabe, como se habla en China, Japón y demás. Entonces, esos algoritmos de reemplazos de patrones auditivos, ciertas modulaciones en el habla de las palabras, que se van simplificando en código, esas modulaciones no son iguales en todos los idiomas. Entonces hay estudios sobre qué tan bien o qué tan mal funcionan esos patrones de reconocimiento en distintos idiomas. No es muy distinto, no es que al final todos tenemos la misma garganta, las mismas cuerdas vocales, la modulación de la boca, la lengua, hasta diría los dientes. Es decir, nuestro físico como humanos es muy parecido. Gente por ahí más pequeña, más delgada, pero el sonido que generamos hablando no es muy distinto en todos los idiomas, pero tiene particularidades de cada idioma. La manera, los sonidos guturales, los sonidos más agudos, más graves en las modulaciones. Yo, como curiosidad, yo recuerdo varias chicas taiwanesas, si no me equivoco, que hablan muy finito. Bien, hablan muy finito, así como... Bueno, ese tipo de modulación también tienen que adaptarla. Entonces, la habilidad, la inteligencia de ese algoritmo, el AMBE, es que aún con distintos idiomas en el mundo, funciona relativamente bien. Con algunos mejor y con otros peor. Bueno, nos fuimos de tiempo, 20 minutos para explicar los algoritmos de compresión que se utilizan en el mundo de radio digital. Espero que les haya servido. Vean los otros videos, hay cerca de 70 sobre temas digitales, sobre cómo funciona el handy, qué se puede hacer con un handy digital, ejemplos de comunicaciones. Véanlo. Por supuesto, si hay algo importante que quieran, me escriben y le trataré de contestar y resolver. Hasta la próxima.